Buenos días a todos por parte del bloque moderador y organizador al debate de hoy, el cual tratará sobre qué medio de difusión es más efectivo, las redes sociales o los medios tradicionales. Procederé a explicar las reglas. La primera es, el orador que haya intervenido debe tener la cámara encendida. La segunda, si le sobra tiempo al orador, se le dará paso al siguiente grupo. La tercera, en cada intervención debe levantar la mano y esperar a que el moderador les dé paso. Cuarta regla, deben evitar el lenguaje que fomente el odio dirigiéndose a los demás desde el respeto. Quinta regla, sin interrupciones, solo podrá habilitar el micrófono cuando el moderador se lo indique. Sexta regla, si el orador se demora en argumentar o sufre fallas de internet al momento de concederle la palabra, se le dará paso a otro integrante del equipo y si éste tampoco responde, como último recurso se le otorgará la palabra a una persona del bando contrario. Séptima regla, si un argumento se apoya en la tesis o idea de alguien externo al debate, debe especificar la fuente o el autor. Novena regla, no se permitirán conversaciones ajenas al tema del debate en el chat. Sanciones. Si se llega a incumplir una de estas reglas, se le quitará el turno al equipo infractor y en la próxima intervención del bloque se disminuirán 30 segundos del tiempo estipulado, el cual es un minuto. Esto por cada infracción. Sin más dilación, demos inicio a los discursos de cada representante de los equipos. Adelante, Cristian. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Cristian Felipe Ospina Ramos. Soy representante del grupo a favor de los medios tradicionales, el cual está conformado por mis compañeras, la señorita Juana Rodríguez, la señorita Luisa Jiménez y la señorita Adriana Páez. Para iniciar, tuvimos en cuenta el contexto actual que se maneja en las distintas formas de comunicación en la sociedad moderna. Decidimos manifestar nuestra opinión en pro de los medios de comunicación tradicionales, los cuales se han caracterizado y referenciado como la base de la adaptación, la producción y la misión del mensaje, enriqueciendo su contenido con el profesionalismo que caracteriza a cada uno de los distintos formatos y canales de transmisión. Muchas gracias, Cristian. Adelante el siguiente representante del grupo de los medios digitales o modernos. Muy buenos días, mi nombre es Lady Rodríguez y en este caso seré la representante del grupo que defiende los medios digitales. Estoy en compañía de Valentina Vega, Juan Sierra y Valeria Prieto. Plenamente conscientes de la situación actual, hemos decidido adoptar esta postura, pues las redes han servido como puente de comunicación entre el espectador y el protagonista del hecho. Ahora se tiene la posibilidad de elegir cómo querer informarnos y por cuál medio hacerlo. Y precisamente las redes sociales han generado ese cambio, dejando a un lado lo tradicional y conservador. Muchas gracias, Lady. Daremos inicio ahora sí al debate, iniciando con el tema del sensacionalismo. El sensacionalismo es un problema a la hora de escribir o comunicar algo. ¿Qué factores convergen para que esto suceda? Juan Sierra, integrante del grupo de los medios digitales. Adelante. Ok, buenos días. El factor responsable de estos casos son los operarios encargados de generar los titulares de las noticias, obviamente dependiendo del medio de difusión que se esté utilizando. Se encargan de generar sensaciones fuertes y difundiendo así esta información polémica, chocante o que llama la atención, provocando ruido para que las personas se interesen por la nota. Pero en la mayoría de los casos resultan ser noticias de poca trascendencia y en pocas palabras se hace la reconocida venta de humo, que es cuando se hace un escándalo por un suceso corriente, es la exageración o el clickbait. Aquí cito la frase de el entrevistado, Juan: no puede ser periodista el que es mala persona, lo cual estoy dispuesto a cuestionar esta frase porque se ha demostrado que estas personas con malas intenciones están en todo lado, ya sea para generar desorden o simplemente por el beneficio individual. Y sí, hay periodistas que no son honrados y manchan el nombre de los que sí hacen un buen trabajo. Gracias. Muchas gracias, Juan. El equipo de los medios tradicionales desea hacer una intervención. Adelante, Luisa Jiménez. Bueno, nosotros deseamos hacer una réplica.
Yo siento que no se trata de ser buena o mala persona. Muchas veces las redes caen en el sensacionalismo, queriendo generar tanto contenido como se pueda para de una u otra forma generar rating o tener que publicar día a día, dejando de lado la veracidad y la calidad de contenido por generar y generar y generar. Muchas gracias, Luisa. El equipo de los medios digitales desea hacer una reivindicación. Adelante, Juan. Sí, se hace la aclaración de que se está difiriendo en la cita de Juan Manuel, no se está aportando, no se usa como refuerzo, sino por el contrario, se está mostrando una opinión negativa. Muchas gracias, Juan. El equipo de medios tradicionales desea hacer otra reivindicación. Entonces le damos paso al siguiente tema del sensacionalismo. ¿De qué manera la información en los medios tradicionales o en las redes es sensacionalista? Valentina, del grupo de los medios digitales, desea intervenir. Adelante. Yo pienso que lo que se lee en los periódicos, viendo la televisión, podrías decir estamos informados, pero por ejemplo, ¿qué le aporta una noticia cuando se escucha el llanto de un bebé, el grito tormentoso de una madre por perder a un hijo o las imágenes de ver a alguien accidentado si el objetivo es informar? Un periodista puede caer en el sensacionalismo, pero para enfrentar eso deben dar una buena intención y una buena imagen. Aunque la labor periodista vaya acompañada de un elemento sensible, no se va a poder cualquier cosa que genere algún sentimiento en el espectador, sino hacerlo con un pensamiento con responsabilidad, ya que los extremos nunca serán buenos, se aprovecharán para decir que un periodista es flexible. Muchas gracias, Valentina. ¿Desea el equipo de medios tradicionales hacer una intervención? Adelante, Juana Rodríguez. Buenos días. Bueno, como lo dice la palabra, se trata de generar sensaciones en el receptor. Lo que sucede a la hora de generar tanta información es que ya no se piensa en la calidad de esta, solo se piensa en generar y generar y generar contenido. Y en cuanto a las redes sociales, últimamente, hoy en día, se piensa más en la cantidad que en la calidad. Y muchas de estas lo que hacen es, por medio de situaciones como lo es el clickbait o diferentes imágenes que puedan llamar la atención del internauta, es atraer su atención y generar en sí sensaciones en este para que pueda entrar a la nota, entrar a la noticia y ver el contenido. Muchas gracias, Juana. El equipo de medios digitales desea hacer una reivindicación. Adelante, Valentina. Listo, tú hablas que en las redes sociales si hay miles de información, eso todos lo sabemos, pero creo que cada persona es dependiente de la información que escoge y debemos saber qué se necesita y qué no se necesita para que nos aporte a nosotros mismos. No es el hecho de solo llenarnos de información y tener vacíos en nosotros mismos, porque ¿qué pasa? En la prensa nos pasa lo mismo, o sea, nosotros solo encontramos información, no sabemos si es verídica o quién en verdad la creó. Por eso se trata de buscar siempre una fuente que sea veraz y que nos aporte a nosotros. Muchas gracias, Valentina. El equipo de medios tradicionales desea hacer otra reivindicación. Adelante, Juana Rodríguez. Bueno, me parece que los medios tradicionales cuidan mucho más la información que utilizan a la hora de publicar un contenido, debido tal vez a la rigurosidad de los medios y del tiempo en cuestión que llevan al aire, por decirlo de alguna manera. Yo te pregunto a ti, me hablas de que las personas tienen como la capacidad de escoger el contenido que ven, ¿no? Te pregunto cómo educar al receptor para que identifique la información verídica de la información que no lo es o de la información que busca generar sensaciones que muchas veces solo terminan siendo clickbait. Lady Rodríguez desea hacer otra reivindicación. Adelante, Lady.
Dices que los medios tradicionales cuidan más como ese sensacionalismo, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué hace el periódico Q? Los titulares del periódico Q son lo más sensacionalista del mundo y a la hora de mirar el contenido no es de la mejor calidad. ¿El equipo de medios tradicionales desea hacer una reivindicación? Bueno, al parecer no. Daremos paso al siguiente tema, la capacidad de difusión. ¿Qué factores se deben tener en cuenta para una buena difusión de información? Adelante, Luisa Jiménez. Bueno, los factores que se deben tener en cuenta a la hora de difundir es tener en cuenta que la noticia sea confirmada para así poderla difundir, con el único propósito de informar y todo desde un punto imparcial, para que cada una de las personas que vea el artículo desde su convicción decida qué postura tomar frente al tema. Como el director de Blue Radio, Juan Gómez, decía, el periodismo no es opinión a menos de que ésta esté sustentada. Y es que en este punto, ser un medio que cuenta con la prioridad de entrevistar e ir al lugar de los hechos para rectificar los sucesos tiene la ventaja de contar con información sostenible y verídica para brindarla con confianza a los receptores. Gracias, Luisa. Lady Rodríguez desea hacer una réplica. Adelante, Lady. Bueno, yo siento que los factores serían contrastar las fuentes de información para evitar mostrar solo una parte de la historia. Además, claro está que uno de los factores que debe primar es la verdad al momento de comunicar y la parcialidad, ya que ningún medio debería estar más a favor de un lado que del otro. Y acá quiero citar la frase de Juan Manuel Gómez, periodista y locutor de Blue Radio, abro comillas. Es ilógico que la gente quiera construir un país en paz, pero no son capaces de leer e interpretar el pensamiento del contrario. Cierro comillas. La difusión en Internet ha creado cientos de polémicas en donde se agreden a distintas personas, atacando argumentos porque no se piensa igual. Y aquí el detonante de varias controversias que han traspasado la pantalla. Hoy en día esto se ha convertido en una competencia. Al que más público tenga, gana. Muchas gracias, Lady. ¿El equipo de medios tradicionales desea hacer una reivindicación? No deseamos reivindicar. Vale, daremos paso al siguiente subtema de capacidad de difusión. Al momento de difundir información se debe ser muy cauteloso. ¿Qué aspectos le faltan a los medios por analizar para llevar a cabo la difusión? Luisa Jiménez desea hacer su intervención. Adelante. Hay un aspecto que le hace falta a los medios de comunicación, es brindar información de todo tipo y que sea relevante. Juan Gómez decía en su charla que todo el ejercicio periodístico decente se resume en algo. Entender que al lado y lado de la comunicación y de los medios existe un ser humano. Y es que muchas veces en varios medios se genera contenido a gran escala sin tener en cuenta que hay unos receptores que deben tomarse un tiempo a la hora de lanzar cada uno de los datos para digerirlos. Y debe tener en cuenta que el foco principal es que todo gira por y para los receptores detrás de la pantalla. Muchas gracias, Luisa. Valentina, del grupo de medios digitales, desea replicar. Adelante, Valentina. Para mí hace falta la objetividad en medios más allá de ser medios oficialistas o de tener un rol en la sociedad, solo lo que tienen pensamientos individuales y con criterios. Para lograr una intención nunca va a ser un 100%. Por eso es cuando se considera algo cierto, es donde viven las diferentes ideologías, diversas opiniones, son parte de intentar informar lo que viene siendo desinformación. Por esa razón recordamos a Juan Manuel Gómez, el periodismo no es opinión, es dar voz a todo el mundo. La opinión viene siendo duda y certeza. Al opinar como periodista se pueden alterar los hechos, evitando caer en las fake news. La incapacidad para decidir entre las opciones que ofrece Internet, la manera de seleccionar qué nos aporta, siempre será necesario ser selectivo con lo que se descarga, con lo que vemos en Internet. Mucha de esa información nunca se usa. Hay mucha información en Internet, pero falta saberla interpretar, ponerla en práctica para darle un valor agregado a esta información. Muchas gracias, Valentina. El equipo de medios tradicionales desea hacer una reivindicación. Adelante, Luisa Jiménez. Uno como receptor, ¿cómo puede lograr una interpretación de las noticias que uno ve? Una interpretación, o sea, ¿cómo cuidar la interpretación de cada uno de los espectadores, de los receptores? El equipo de medios digitales desea defender su postura. Adelante, Valentina. Bueno, para poder saber interpretar la información, se necesita primero que todo, pues que la persona se
se guíe por una fuente fiable. Además, que no sea siempre buscar en lo mismo, sino buscar otros medios. Ejemplo, no siempre mirar Caracol o RCN si se mira, sino mirar en periódicos, mirar las redes sociales, mirar para saber si esa información es viable y se puede interpretar de la mejor manera. Porque ¿qué pasa? Muchas veces eso va a hacer que uno caiga en las fake news. Entonces, como individuos, debemos asegurarnos que esta información sea veraz para poderla interpretar de la mejor manera. Muchas gracias, Valentina. ¿El equipo de medios tradicionales desea hacer otra reivindicación? No, daremos paso al siguiente tema entonces, la infoxicación. El primer subtema sería, ¿cree que una sola palabra, forma de expresión o interpretación de una noticia puede cambiar la intención de esta? Adelante, Adriana, del grupo de medios digitales. Bueno, como sabemos, todo comunica. Como dice el director de Blue Radio, Juan Gómez, el periodismo no es solo salir, escribir, tiene que entender el entramado político, económico y social que existe en el país para hacer periodismo decente. Puesto que una noticia no va dirigida a una persona o a solo un grupo de personas en específico, sino que al contrario, va dirigida a una sociedad, a un país entero, y por lo cual es muy importante lo que se va a decir y de qué manera se va a decir. Y en ese momento es donde vemos las redes, ya que en las redes tienen mucho alcance, o sea, las personas tienen mucho alcance en las redes, entonces a veces suelen manipular pues las noticias. Estar en un medio tradicional pues es más controlado este tema. Entonces ahí es donde vemos que a veces en lugar de informar, desinforman por las redes. Muy bien. ¿Desean hacer una reivindicación? Adelante, Valeria Prieto. Pues sí puede cambiar la intención debido a que pierde la finalidad del mensaje o de la información a que se quiere transmitir, dado que puede llevar sensacionalismo de acuerdo a cómo se narra la noticia, incluso caer como en el chiste de poner una metáfora fuera de contexto dentro de esa para causarle gracia al texto, o cuando el propósito en sí es informar y no agraciar. Muchos periódicos o programas de televisión suelen hacer esas metáforas, chistes en plena emisión, suelen poner ahí frases como que, pongan el que hubo, vino por pan y salió picado o algo así, es como, no tiene sentido. Entonces, creo que también en los medios tradicionales puede pasar. También tengamos en cuenta que una historia o noticia tiene varias caras de donde se le mire y el espectador se queda con la cara que más entienda o le convenza. Recordemos que Juan Manuel Gómez dice que el periodismo es darle voz a todo el mundo, entenderlos, complejizar un estudio de la situación y presentarlo. Entonces, aparte, si una palabra se escribe o se utiliza mal, puede conllevar a acciones legales por parte de la fuente a la que recurriste o del lector, puesto que lo que puede tomar de una manera totalmente diferente a la reacción que se quería generar y causar el aumento de la desinformación. Así que a la hora de escribir hay que estar seguro y releer varias veces para no enredar a la gente. Muchas gracias, Valeria. Adriana desea defender su postura. Adelante. Valeria tiene razón en lo que también los medios tradicionales también se ve, pero también, digamos, en las redes sociales, pues es más visto como, o sea, más al alcance pues de las personas, entonces más utilizado para memes, o sea, la información se vuelve más como un teléfono roto, como ya viste este video, ya viste tal video, entonces pues siento que es como de parte y parte, pero es más manipulable las redes sociales por personas que, digamos, un video de televisión que está en vivo. Valeria desea defender de nuevo su postura. Adelante, Valeria. Dices que en las redes es más fácil manipular, pero en las redes es más fácil corregirse. Claramente tú puedes salir y decir, qué pena, esto estuvo mal, me informé mal, pero en la televisión nunca lo hacen, o muy pocos casos lo hacen. Dejan ir la noticia y que pase. Como ha pasado en Caracol, una vez se les coló una fake news y no la admitieron, dejaron que pasara. Entonces. Muchas gracias, Valeria. ¿El equipo de medios tradicionales desea defender de nuevo su postura? No. Daremos paso al siguiente subtema entonces. ¿Cómo podrían controlar los medios la saturación de información que recibe el espectador? Adelante, Juan. Bueno,
Yo opino que hay que pensar bien esto, ¿no? Hay que analizar bien esta pregunta porque el control del contenido para evitar la saturación informática es responsabilidad del espectador. Él es quien decide cuánto tiempo invierte o gasta en el uso de los medios. Es él quien define no solo el tiempo, sino también la cantidad de fuentes que está dispuesto a revisar. El papel de los medios es el de subir contenido, generar la información y difundirla. Los medios no van a dejar de hacerlo. Por ende, quien evita la saturación de datos e información es el receptor. No pueden trabajar para un medio que los desprestigie o con el que no tengan afinidad, perdón, dice Juan Manuel. Y es verdad, las personas muchas veces se casan con algún difusor de contenido o algunas empresas que se dedican a subir información. Tal caso que es como el de las personas adultas que están casados a la radio, ¿sí? Que están casados también a los canales usualmente nacionales, siempre están en los restaurantes cuando uno sale con emisiones todos los días, a toda hora, RCN y Caracol. Cuando estos medios son manipulados por el gobierno, estas personas que vienen toda su vida prácticamente casados con estas, sí, con estas sintonías, por así decirlo, se casan con esto y no saben de qué forma, pues, tener en cuenta si la información es censurada o es verídica. Entonces hay que tener en cuenta eso, pero el problema de la saturación es el receptor, es de él el problema. Muchas gracias, Juan. Adriana El Pilar, ¿desea hacer una réplica? Adelante, Adriana. Bueno, la verdad yo creo que los medios pueden evitar la saturación de información siendo claros y concisos a la hora de informar sin dejar a un lado su ética profesional, ya que hay los medios tradicionales no son el único medio que las personas utilizan para informarse, por lo cual hay ciertas situaciones de incertidumbre como que ninguno de los dos medios de comunicación coincidan en la información transmitida o publicada. Se debe tener un respeto y una responsabilidad con el oyente, interlocutor o espectador. Como dice Juan Gómez, director de Blue Radio, esta visión tan romántica y tan novelera del periodista que sale a los 5 minutos logra el éxito no es para nada cierta. Y con esto quiero decir que a veces las personas simplemente crean contenido e informan de una manera o desinforman de otra manera, simplemente por tener vistas o por llegar a un debut o a la fama. Entonces, esta carrera es más de escuchar y ser una voz para la comunidad, más no simplemente de informar o de sacar un video o una nota simplemente por llegar a tener vistas o fama. Muchas gracias, Adriana. Juan Sierra desea hacer una reivindicación. Adelante. Claro, hay que tener en cuenta que aquí en la pregunta se dice cómo controlar los medios de saturación de información, ¿sí? Que recibe el espectador. O sea, no es como tal que controles que las noticias tengan ciento algo de palabras o de caracteres y simplemente, y ya, no, ahí es la responsabilidad del espectador, es mera responsabilidad de él, si se quiere llenar toda la tarde de noticias o de canales informativos, es responsabilidad de él, pero los medios no van a dejar de seguir subiendo información, no van a dejar de hacerlo. Ya ahí la responsabilidad cae en la persona. Gracias, Juan. Continuaremos con el siguiente tema, el cual es el amarillismo. Se debe llamar la atención a la hora de hacer una noticia. Un medio de comunicación, como podría destacar, sin caer en el amarillismo. Adelante, Juana Rodríguez. Ok, un medio podría destacar por medio de campañas publicitarias, también a través de un buen trabajo periodístico, escogiendo la información de forma rigurosa, siempre siendo consciente de lo que se escribe. En los medios tradicionales, como lo son la prensa escrita y la radio, se trata de buscar fuentes confiables para poder generar buen contenido al público. Como dijo Juan Gómez de Blue Radio, somos actores comunicativos y nos tenemos que basar en la transmisión de información y de conocimiento. Me parece relevante
Destacar que en la actualidad los medios tradicionales han aplicado el diálogo recíproco con su audiencia por medio de redes sociales o diferentes plataformas, debido a que estas facilitan el proceso de difusión de información. Muchas gracias, Juana. Adelante, Valeria Prieto, que desea hacer una réplica. Juan Gómez afirma que el ejercicio de la comunicación debe ser un ejercicio ético y de sinceridad, por encima de todas las cosas. Se sabe bien que el amarillismo es el ejercicio de destacar el aspecto más llamativo de la historia y tal vez tergiversar su contenido o título. Yo considero que no es caer. Es más, hay algunos medios que se le nota que lo hacen con esa intención en el fondo, pero pues obvio hay periodistas que sin querer lo hicieron inconscientemente o pues eso se hace creer. Por ejemplo, en algunos periódicos, en algunos programas de TV que van a informar un caso de homicidio y lo importante es saber quién asesinó a la persona y por qué la mató. Siento que eso sería como una razón más importante por conocer, más no cómo mataron a alguien, ya que siento que no es tan fundamental y es un poco miserable a la hora de conocer la historia. A cambio, el quién, por qué, dónde, es más importante a través de la contundencia y claridad del hecho. Para no caer en la trampa, entre comillas, hay que ser conscientes de las repercusiones que puede traer y que tanto puede influir al distorsionar los hechos y tener la moralidad suficiente al escribir, porque estamos es para informar, no para entretener vendiendo un título barato y modificado hasta más no poder, alterando los sucesos. Entonces, para no caer en el amarillismo, hay que tener respeto y ética por la fuente y hacia el lector, oyente, televidente o muy bien internauta. Gracias, Valeria. Entonces daremos paso al siguiente subtema del amarillismo. Cuando se llega al amarillismo, se pierde la intención periodística. ¿Qué medio podría solventar mejor esta problemática? Lady Rodríguez, del equipo de los medios digitales de Saint Anthony. Adelante. Bueno, en Internet hay varios medios independientes que, cansado de lo mismo, deciden mejorar esa imagen que se tiene hoy en día del periodismo. Internet nos da la oportunidad de tener una retroalimentación directa, pues el contenido está disponible las 24 horas del día. No hay que discriminar al oyente. El oyente, el televidente y el lector son seres fundamentales en nuestro ejercicio periodístico. El que lo rechaza está condenado a fracasar en esto. Así dice Juan Manuel Gómez. Así que el espectador hace pública su inconformidad con ese amarillismo, se procederá a efectuar un cambio, ya que los medios no serían nada sin el cibernauta. Muchas gracias, Lady. El equipo de medios tradicionales de Saint Anthony. Adelante, Juana Rodríguez. Bueno, respondiendo a Lady y también a la anotación que hizo anteriormente sobre el cubo, me parece que sería bastante complejo llegar a un acuerdo en donde todos los medios cuiden el contenido que publican. Juan Manuel Gómez destacó que la comunicación no es inocente, muchas veces pecamos, lastimosamente. Considero que los medios tradicionales cuidan un poco mejor lo que suben. Sin embargo, como en todo hay excepciones. Independientemente si hablamos de redes sociales o medios tradicionales, el buen periodismo no debe tener amarillismo ni tampoco incluir sensacionalismo. Debe ser información verídica y eficaz. Muchas gracias, Juana. El equipo de los medios digitales desea hacer una reivindicación. Al parecer, ¿no? Seguiremos con el siguiente tema, el populismo. Conociendo el populismo, está ligado a la comunicación política. ¿Qué tan influyente puede ser la transmisión de un mensaje con esta característica a través de los medios tradicionales? Adelante, Lady Rodríguez. Bueno, yo pienso que más que todo esto se puede evidenciar en los medios tradicionales, pues estos son manejados por familias muy poderosas que cuentan con la capacidad de manejar el país y por ende la información que se difunde en estos canales. Un ejemplo sería RCN, Caracol, la revista Semana, El Tiempo, entre otros. En redes sociales también se ve esto, pero no es tan evidente, ya que no hay que pedir permisos ni generar esa dependencia de los políticos para hacer una noticia en Internet. Muchas gracias, Lady. Cristian Ospina, del equipo de los medios tradicionales, desea hacer una intervención. Adelante, Cristian. Bueno, hay que tener en cuenta, primero que todo, que el populismo se basa en la comunicación política, que es una derivación e incluso un tipo de comunicación, la cual se caracteriza por explicar todo este contenido que se maneja por parte de la política, es decir, sus dirigentes, funcionarios públicos, lo que nos da a entender que la mayoría de ellos tienen una influencia o un poder en la población o en la sociedad, ya sea un sector muy pequeño o muy grande.
El populismo lo que se caracteriza es que tiene la capacidad de influir tanto en la persona que puede hacer cambiar su comportamiento, su ideología e incluso crear un discurso mecanizado que lo pueda hacer sonar como si fuera otra persona, como si lo que está diciendo no es de él. Y lastimosamente los políticos utilizan más las redes sociales para manifestar su poder y su influencia, ya que ahí se manifiesta mucho la población juvenil, la cual hoy en día se ve muy presta a cambiar sus ideales nada más por lo que sus dirigentes aparentemente les enseñan, e incluso un simple tuit, un simple mensaje por redes sociales emitido por un funcionario público de alto rango puede hacer cambiar el pensamiento colectivo de muchas personas y afectando la cobertura de la información que se tenía anteriormente simplemente por el populismo que pueden generar las redes sociales utilizadas por los funcionarios públicos que se manifiestan en la política principalmente. Muchas gracias, Cristian. El equipo de medios digitales desea hacer una reivindicación. Adelante, Valeria. Bien, dice Cristian que nosotros nos podemos dejar influir en la red según las opiniones que nos den nuestros gobernantes, podríamos decirlo así. Pero por lo menos en las redes vemos las dos caras de la moneda. Podemos ver de una parte, pongamos la parte derecha, la parte izquierda y la parte central. A cambio, en televisión, a los medios tradicionales no suele pasar. Siempre solamente muestran la cara de una moneda, que a veces suele ser la del uribismo. Muy pocos suelen mostrar la cara izquierdista. Y cuando la muestran, suelen atacarlos. A cambio, cuando muestran, digamos, cuando pasó con Duque, lo hacían que tocar la guitarra, que hiciera la 21 y eso, pero cuando entrevistaban a, no sé, Petro le tiraban muy duro. Entonces, siento que por lo menos en las redes podemos ver las dos caras de la moneda y decir en qué bando vamos a ir. Juana Rodríguez desea hacer otra reivindicación. Adelante, Juana. Me parece válido tu punto, sin embargo, en redes sociales también se pueden evidenciar campañas políticas. Por ejemplo, Duque en sí, él creó una campaña en donde los jóvenes bailaban por el futuro del país, haciendo referencia a su campaña política. Y tú me dices que en redes sociales se puede ver el contraste de ambas caras de la moneda. Aún así, siento que esto es algo de ambos medios de difusión y de comunicación, porque podemos ver como los canales públicos de televisión como Canal Capital o los demás, incluyendo las señales de radio independientes como lo son la de la Universidad Distrital y entre otras, que pues son muy variadas en cuanto a opinión. Entonces creo que en ambos aspectos se puede ver la cara de la moneda completamente. Entonces ya es criterio y decisión del espectador ver qué consume. Muchas gracias, Juana. El equipo de medios digitales desea. Al parecer no. Paso al siguiente subtema del populismo. La intencionalidad de persuasión del populismo en los medios varía mucho dependiendo del formato por el que sea transmitido dicho mensaje, también del contexto cronológico, etc. ¿En qué se diferencia el populismo de antaño con el que se utiliza actualmente en los medios de comunicación? Adelante, Cristiano Espina. Bueno, aquí hay que tener un punto bastante claro que, como lo decían hace un momento las señoritas del grupo contrario, los medios de comunicación han tenido una influencia bastante fuerte con el tema del populismo. Y cuando hablamos de antaño, pues siempre se van a referir a los medios tradicionales porque son la base de todo, ¿no? Pero lastimosamente, o para bien también en ciertos aspectos, pero en este caso más hacia lo negativo, la evolución de los medios llegó hacia las redes sociales, hacia las plataformas digitales, donde la mayoría de sus espectadores son jóvenes. Y aquí, cuando se habla de cronología en el populismo, se habla de que ese populismo se transformó y hoy en día se manifiesta mucho más fuerte en las redes sociales debido a que, como se ve una cara de la moneda, muchas veces la otra cara no se queda con lo que dice la otra y quién diría que lo que se manifiesta de uno para el otro no se hace casi siempre por medios tradicionales, sino que se manifiesta por las redes sociales.
donde se crean tendencias, se crean hashtags, a partir de un simple comentario, de una contraparte con otra. Y lo único que han hecho los medios tradicionales es manifestar ese tipo de situaciones negativas que se ven en las redes sociales, que son muy difíciles de tapar, ya que el populismo es lo que en parte todos queremos ver y se combina con otros aspectos que tuvimos en cuenta hace un momento, como el sensacionalismo, el amarillismo. Y bueno, en los medios tradicionales no se puede controlar inmediatamente, pero se predemita mucho para que no salga. En cambio, díganme cómo le podemos decir al señor em, Petro que no haga un tweet si su tweet es personal y sus seguidores van a manifestarse por redes sociales, muy rara vez por medios tradicionales. Muchas gracias, Cristian. Valentina desea hacer una réplica. Adelante, Valentina. Bueno, primero hay que tener claro qué es el populismo y a qué nos lleva, porque nos lleva primero que toda la manipulación actualmente va hacia la población que es marginal económicamente, que nos llega a los sistemas de justicia, donde promete que lo va a sacar de la pobreza. Es triste ver cómo manejan el populismo bajo la mentira, hacer creer a la gente que tiene algo, pero en verdad no lo tiene. Siempre lo va a hacer el populismo en escoger un enemigo. Por ejemplo, Uribe escogió al castrochavismo. Siempre lo que busca es tener a las personas asustadas y se muestran como lo mejor o poner sus fieles seguidores a realizar esta labor. Como lo hizo Uribe, logró que su fanaticada creyera que Santos es castrochavista y que todos los que se defendían eran la paz hacia la izquierda. La verdad pasa mucho a un segundo plano y los seguidores de estos políticos parecen creerse en cualquier cosa, sin importar lo que digan, pero en realidad no se dan cuenta que están derramando al pueblo, poniéndolo siempre en crisis. Y le respondo a Cristian sobre lo que tú dices, que cualquier, bueno, presidente puede hacer un TIC y en los medios tradicionales se va a mostrar de diferente manera. Pero ¿qué pasa? Es muy demorado que en una noticia tradicional te muestren, bueno, Iván Duque va a hacer esto o lo otro, o te van a mostrar solo hacia el poder y siempre defendiendo hacia el presidente, porque como sabemos, los medios tradicionales como lo son Caracol o RCN, y no estoy juzgando a los demás medios que hay, están hacia el poder. Y también, por ejemplo, lo que está pasando actualmente, nos están mostrando mucho hacia el lado y conocemos que en el periodismo hay que ser muy imparcial, no hay que defender ningún lado ni otro bando. Entonces, ¿qué pasa? En Twitter te muestran la realidad, lo que está pasando. ¿Y por qué? Si yo te puedo responder a ti, ¿por qué no lo hago? Si tengo la libertad de expresión, de opinar, ¿sí? Muchas gracias, Valentina. El equipo de medios tradicionales desea hacer una reivindicación. Adelante, Cristian. Bueno, yo creo que es muy sencillo finalizar este tema con una simple frase que yo creo que a más de uno le va a sonar cuando esté en un medio de comunicación y sobre todo aquellos que defienden en este momento a las plataformas digitales. A los comunicadores sociales y a los periodistas no nos odian, nos detestan realmente, y saben cuándo eso sucede y se presenta mucho más cuando hacemos nuestro trabajo de buena manera. ¿A qué me quiero referir con esto? Es una frase del señor Juan Manuel. Básicamente, aquí, si se muestra una cara de la moneda, es malo, pero si no se muestra la otra, también es malo. Puedo dar un ejemplo básico de los medios tradicionales y es uno de los medios que creo que casi no se tiene en cuenta, pero sigue siendo uno de los más imparciales y puede recoger todo lo que hemos hablado el día de hoy. El noticiero CMI es uno de los noticieros más poco reconocidos, se podría decir, pero no porque sea malo, sino porque se le infravalora debido a que ellos sí muestran las dos caras de la moneda. No significa que dentro de los medios tradicionales, porque el poder los influya con el populismo, no se pueda hacer un buen periodismo. Sí se puede, solo que si se hace bien el trabajo, hasta por eso nos pueden llegar a odiar. Gracias, Cristian. Valentina desea hacer una reivindicación. Adelante, Valentina. Sí.
Hacia el hecho que el día que nos odia listo es una frase cierta, pero ¿qué pasa? Si tú te metes, y como lo decía Juan Manuel, en una frase, si se aspira a vivir del periodismo, los capaces pueden. Y si se tiene amor por esta profesión, se alcanza, porque la pasión que se tiene por una profesión que tú estás haciendo, se tiene es un gusto. La esencia del periodismo es poder servir al mundo, informando bien porque es responsabilidad tanto de nosotros como de un medio, transmitir siempre la información con veraz. Esto lo hace una profesión. Aunque nos odien, depende de nosotros seguir adelante o quedarnos estancados, en ver qué dice la gente o en qué opinan sobre nuestra profesión. Muchas gracias, Valentina, y muchas gracias a todos los que asistieron a este debate. Damos fin. En este debate de medios de comunicación, donde se expusieron diversas opiniones sobre estos, y en el contexto colombiano, cada lado tiene pros y contras. Hará falta más que un debate para comprobar quién es el actual rey de la comunicación. Como conclusión, tenemos que como profesionales debemos ser responsables de género, porque cualquier cosa que se haga mal en el proceso afecta al público y la forma de pensar de esto. Muchas gracias.